Las Sagradas Escrituras, el primer párrafo o el primer capítulo de la confesión es las Escrituras o de las Escrituras. Vamos a hablar por muchas semanas en el capítulo 1, yo creo por lo menos 10 semanas. Vamos a estar solamente en el capítulo 1 de la confesión para hablar de la palabra de Dios, de la Biblia, y lo que significa la palabra de Dios para nosotros. Dice, las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, la cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Entonces, vamos a dividir este capítulo, este párrafo de la confesión, por lo menos en 3 estudios, 3 o 4. Vamos a ver primero hoy una clase introductoria a nuestra confesión de fe y por qué somos una iglesia confesional y por qué es necesario serlo. Vamos a ver eso. Luego vamos a hablar de la revelación general y la revelación especial de Dios. No sé si nos va a tomar 1 o 2 clases esa doctrina de la revelación, cómo Dios se ha revelado a través de la historia en su palabra de diversas formas, cómo Dios se revela a través de la creación también, como Él da testimonio y la Escritura nos señala eso. Y luego vamos a ver al final por qué han cesado algunas formas de revelación, cómo Dios se revelaba, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios no habla hoy audiblemente? ¿Por qué no tenemos profetas hoy? ¿Por qué no hay apóstoles hoy? Entonces vamos a hablar de la cesación de los dones extraordinarios y por qué hoy no son necesarios esos dones y si la Escritura es necesaria. Entonces, así vamos a dividir este párrafo 1. Voy a pedir que me acompañen a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Entonces, vamos a ver una introducción primero de por qué somos una iglesia confesional, una iglesia que cree lo que cree. ¿Por qué tenemos una confesión de fe? Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. La unidad de la iglesia, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, la unidad de la iglesia se basa en su doctrina. O sea, no puede haber unidad si no hay una sana doctrina dentro de una iglesia. No importa que nos llevemos bien, que seamos amigos, que podamos tener buenas relaciones, si primero no hay una base doctrinal sólida. Una iglesia no está unida si no hay una doctrina clara, una doctrina bíblica. Es importante que la iglesia tenga una sana doctrina para tener una unidad correcta, una unidad bíblica. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 1, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, el apóstol Pablo llama a los efesios a vivir de una forma, ¿cierto? A andar de una forma, andar con humildad, andar con mansedumbre, a soportarse con paciencia y solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Pero luego les dice del verso 4 al 6 un cuerpo de doctrinas que son importantes para que esa unidad se mantenga. Y dice, verso 4, un cuerpo y un espíritu,
como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, el apóstol Pablo, después de hablar de la unidad y de la unión que debían tener estos creyentes, del amor, de la humildad, de la mansedumbre que debían tener, les da un cuerpo de doctrinas que eran la base de su unidad. Pablo les dice, deben tener un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, no habría unidad si nosotros no tuviéramos las mismas creencias doctrinales como base. Entonces es necesario tener una base doctrinal para que la iglesia pueda tener unidad. Entonces nuestra iglesia, como decía, es una iglesia bautista confesional o bautista reformada. A mí me gusta más el nombre bautista confesional, aunque no tengo problema con que se llame reformada. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa que seamos una iglesia bautista confesional? Significa que nosotros adoptamos o nos adherimos a una confesión de fe histórica, que en este caso deberían ustedes tener una copia. Si no tienen una, pueden pedirme al final, que es la Confesión del Bautista de Londres de 1689. Y algunos se preguntan, o algunos me han dicho alguna vez, ¿para qué tener una confesión de fe? Bueno, déjenme decirle que toda iglesia, incluso todo creyente, tiene una confesión de fe. Cuando usted dice, creo en Dios, usted está teniendo una confesión de fe. Usted tiene un cuerpo doctrinal. Usted cree ciertas cosas, ¿cierto? Con respecto a Dios. Si yo le pregunto quién es Cristo, usted me va a dar su confesión de fe. Me va a decir qué es lo que cree acerca de Cristo. ¿Quién es la persona de Cristo? Puede estar esa declaración doctrinal, esa confesión de fe que usted me dice, puede estar correcta o puede estar incorrecta, ¿cierto? Puede ser no bíblica. Pero todos tienen una confesión de fe. Toda iglesia cree algo. Algunos no lo tienen escrito, algunos creen lo que cree el pastor, ¿cierto? Otros tienen una declaración doctrinal clara. Y en este caso nosotros nos hemos adherido a una confesión que creemos que resume, que señala de manera sintética todo lo que la Biblia enseña en cuanto a doctrina y todo lo que, ojo con esto, la iglesia ha creído históricamente. Es por eso que adoptamos una confesión de fe histórica, porque creemos que resume lo que la Biblia enseña y es lo que la iglesia históricamente ha creído. Eso es importante. La historia de la iglesia no es autoridad para nosotros, la Biblia es nuestra autoridad, pero sí nosotros debemos saber que la iglesia no nació ayer. Es más, hermano, la iglesia no nació hace 100 años. La iglesia no nació hace 200 años. La iglesia tiene 2000 años de historia. Y hermanos, en 2000 años no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo que tú y yo tengamos que inventar. No hay nada nuevo que yo llegue al púlpito, ¿cierto?, el domingo y le diga, hermano, ¿sabe que descubrí algo que ninguna iglesia antes ha descubierto? Cuando yo les diga eso, es porque voy a decir algo incorrecto, una herejía. Es porque me perdí el rumbo. ¿Por qué? Porque la iglesia ha establecido a través de la historia lo que la Biblia enseña, ha estructurado la doctrina, ha unificado la doctrina. Por lo tanto, podemos ver en la historia, ¿cierto?, que surgieron hombres, que surgieron concilios, que la iglesia dijo cuáles eran las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Por ejemplo, cuando en el siglo IV salió un hombre llamado Arrio, negando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, él decía que Cristo no era Dios. Fue necesario que la iglesia, en un concilio, redactara un documento con una posición al respecto, un credo. Y así surgió el famoso credo niceno. Ahí está el credo de Atanasio, donde señala, ¿cierto?, que Cristo es Dios, donde defendieron la doctrina de Cristo, la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque las falsas doctrinas obligaron a la iglesia a establecer lo que creían, a definir lo que creían. A ver, este personaje está diciendo que Cristo no es Dios. ¿Qué nos dice la Escritura acerca de eso? ¿Cristo es Dios o no es Dios? Entonces la iglesia tuvo que estudiar las Escrituras y decir, no, Cristo es Dios.
Es el Hijo eterno de Dios. Es el Verbo eterno de Dios. Es Dios hecho carne. Entonces, a través de esos credos, defendieron las doctrinas más importantes de nuestra fe. Entonces, también tenemos una confesión de fe porque una iglesia debe tener una estructura externa unificada. Por ejemplo, si los miembros de la iglesia tuvieran opiniones distintas con respecto a la doctrina fundamental, esto sería un desorden. No podemos tener opiniones distintas con la doctrina fundamental. No podemos tener personas que digan, no, Dios no es trino, y otros sí, Dios es trino. Cristo es Dios, otros Cristo no es Dios. No importa, no es tan fundamental. No. La salvación se pierde, la salvación no se pierde. No, hermanos, son doctrinas fundamentales para nosotros y debemos estar unidos en una sola doctrina. Hay cosas secundarias en las cuales podemos tener ciertos matices, pero la doctrina fundamental debemos creer una sola cosa. Y eso es unidad. Entonces la unidad primero nace, o la base de la unidad es la doctrina. ¿Qué nos une? La doctrina de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? Eso nos une. Nosotros no estamos unidos aquí porque nos llevamos bien solamente, sino porque Cristo nos une. El Señor nos une. Su palabra nos une. Eso es primero. Si un día la Biblia me dice, si uno de tus hermanos se aparta de Cristo y no cree que Jesucristo ha venido en carne, no cree que Jesucristo es Dios, entonces no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Hasta ahí llega nuestra unidad. Hasta ahí llegamos. Por mucho amor que nos tengamos, hasta ahí nomás llegamos. ¿Por qué? Porque nos dividió algo fundamental, algo más importante, que es Cristo, que es Dios. Entonces, hermanos, la unidad de la iglesia se basa en una doctrina sólida. Entonces, ¿cómo podríamos mantener el orden dentro de la iglesia si no podemos definir lo que creemos? Por ejemplo. Y pasa, muchas iglesias no saben lo que creen. Entonces, una persona puede venir a nosotros y decir que desea ser miembro de la iglesia, pero si viene de otra iglesia, ¿cómo podemos nosotros juzgar que lo que él cree es bíblico, es correcto, si no sabemos lo que creemos? Si no tenemos una declaración doctrinal escrita, ¿cómo podemos ser honestos con él y decirle esto es lo que esta iglesia cree? Para que no se encuentre con sorpresas y nosotros también no nos encontremos con esas sorpresas. Entonces, una declaración doctrinal, una confesión de fe es un marco que nos protege de falsas enseñanzas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos trabajar juntos con personas que no creen en la soberanía de Dios en la salvación? O con pelagianos que niegan la depravación total del hombre. O con unitarios. Hay iglesias unitarias que niegan la Trinidad y que se dicen llamar evangélicas, pero no son evangélicas porque uno que conoce la doctrina, alguien que conoce la historia de la iglesia, se va a dar cuenta que una iglesia unitaria no es evangélica y no es bíblica. Es antibíblica, es herejía. ¿Por qué? Porque la doctrina de la Trinidad para nosotros es fundamental, porque nuestra comunión con Dios es una comunión con el Dios Trino. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Entonces, si tú no crees eso, como Arrio o como otros herejes de los primeros siglos, eres un hereje. Es un falso maestro. ¿Y por qué digo que no hay nada nuevo debajo del sol? Porque la doctrina arriana sigue hoy día vigente a través de los testigos de Jehová. Y la iglesia consideró en el siglo IV la doctrina arriana como herejía. Por lo tanto, los testigos de Jehová no son mis hermanos. No puedo tener comunión con ellos. Si yo no supiera esa doctrina, entonces quizás tendríamos comunión con cualquier religión, ¿cierto?, que no son realmente cristianos. Los adventistas no son cristianos. Los mormones no son cristianos, hermanos, son sectas. ¿Por qué? Porque niegan doctrinas fundamentales de nuestra fe histórica, de nuestra fe bíblica. Entonces no podemos estar divididos en temas que son esenciales de nuestra fe.
Alguien dijo una vez, una iglesia que carezca de una confesión de fe padece de una especie de cáncer teológico. ¿Por qué? Porque no podrá luchar eficazmente contra los errores que nos rodean. Estamos llenos hoy día de falsos maestros, llenos de falsa doctrina. Hermanos, y las falsas doctrinas no son cosas satánicas que tú vas a escuchar por ahí. Las falsas doctrinas son verdades con un poco mezcladas con un poco de mentira. Que hoy parece bonito eso, parece correcto, pero algo hay ahí que no es correcto. ¿Sabe cuando escucho yo a este hombre Jesús Adrián Romero? Usted lo conoce, ¿cierto? Me parece eso. Él dice algo, oye, parece bonito lo que él dice, pero está mezclado con falsedad, con herejía, con falsa doctrina. Es increíble cómo se ha ido perdiendo cada vez más ese hombre y cayendo en herejías terribles. Pero cuando uno lo escucha, oye, si tú no conoces la doctrina, parece bonito lo que él dice cuando habla, pero no, es falsa doctrina, falsa enseñanza. Entonces, ¿por qué somos confesionales en nuestro punto, nuestra introducción? Bueno, hay muchos credos que fueron escritos en la edad temprana. ¿Por qué? Por las herejías tempranas que surgieron. En la Escritura también tenemos credos que la Iglesia manifestaba. Lo vamos a ver después con algunos textos de la palabra de Dios. Las confesiones de fe, los credos eran, por ejemplo, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Ustedes conocen ese credo apostólico que se asocia a la Iglesia Católica, pero no es de la Iglesia Católica. Ese es de la Iglesia temprana, mucho antes que la Iglesia Católica naciera. Y es el credo de la Iglesia de Cristo. Es un credo bíblico, correcto, que se escribió por las herejías, por las falsas doctrinas, que ya estaban surgiendo en el primer siglo. Y ya en el periodo de la Reforma protestante, o posterior a la Reforma, nacen las confesiones de fe, que son escritos más extensos, muchos más extensos, de doctrinas más detalladas, que también surgieron por falsas doctrinas que habían aparecido en aquellos tiempos también, en los tiempos de la Reforma. Entonces, la Iglesia del Señor necesitaba articular su fe, decir qué es lo que creía en los primeros siglos. Y también en nuestros tiempos necesitamos nosotros saber qué es lo que creemos. Debemos nosotros recibir la palabra, nosotros recibimos la palabra de Dios, debemos meditarla, pero también como iglesia debemos articularla. ¿Qué es lo que dice en todo esto? ¿Qué es lo que dice toda la Biblia acerca de Dios? ¿Qué es lo que dice toda la Escritura acerca de Cristo? ¿Qué es lo que dice toda la Escritura acerca del Espíritu Santo? ¿Qué dice la Escritura acerca de la iglesia? Y articular esa fe y decir, esto es lo que creemos a la luz de toda la Escritura. Esto es lo que la iglesia dice respecto a este tema. ¿Qué es lo que hoy día tenemos que definir con más fuerza? Por ejemplo, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca del matrimonio? Acerca de la sexualidad. Y todas esas cosas que hoy día son necesarios articularlas porque son doctrinas esenciales para nosotros. Entonces la Biblia presupone que la iglesia del Nuevo Testamento sería una iglesia confesional. Mire, vamos a Éxodo capítulo 13. Versículo 14 y 15. Éxodo capítulo 13, versos 14 y 15. Dice, y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo
al primogénito de mis hijos. Te será pues, verso 16, como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. O sea, en este caso, los padres, esta generación que había salido de Egipto con mano poderosa, la cual Dios había abierto el mar para que ellos cruzaran, debían confesarles, debían decirles a sus hijos, cuando ellos les preguntaran, ¿qué es esto? Ellos debían decirle, Jehová nos sacó con mano poderosa, Jehová nos sacó de Egipto, Jehová, este Dios grande, este Dios poderoso, ¿cierto? Hizo todo esto para que nosotros creyéramos en Él, para que nosotros confiásemos en Él. Entonces la fe, lo que nosotros conocemos de Dios, no solamente lo creemos, sino que lo meditamos, lo guardamos en nuestro corazón, lo articulamos y lo confesamos. Lo confesamos. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 6, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ustedes saben que esta es la declaración doctrinal más grande de los judíos, lo que llamaban el Shema. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí hay una confesión de fe. Ellos están declarando que Dios es uno. Es un solo Dios, vivo y verdadero. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, este es el credo por excelencia del pueblo de Israel, y Dios manda que se repita esa verdad, esta doctrina, a las próximas generaciones. El pueblo tenía que repetirlas, tenía que comunicarlas también a sus hijos. Vamos al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 16. Versículo 15, Mateo capítulo 16, verso 15. Dice, Él les dijo, Jesús, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea que tenemos una de las más grandes declaraciones doctrinales de la Escritura, la palabra de Dios. Pedro diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo le está preguntando, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién creen que soy yo? Si alguien nos pregunta, ¿quién es Cristo? ¿Qué creen ustedes acerca de Cristo? ¿Qué le responderías tú? Bueno, Pedro tuvo una respuesta confesional. Él confesó su fe. Él dijo, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese eres tú. Segunda Timoteo. Hoy día tenemos personas que dicen, esa es tu verdad, bueno, mi verdad es esta, pero podemos estar unidos, total. La verdad puede ser relativa, incluso dentro de las iglesias. No, hermano, las verdades fundamentales son una sola. Una sola es la verdad. Y esa verdad nos une como creyentes. Si no está esa verdad, entonces no hay unión. Porque Cristo pagó el precio en el Calvario por esa verdad, para que nosotros andemos en la verdad. El apóstol Juan dice en sus cartas de Juan, cuánto me gozo, ¿cierto?, cuando veo a mis hijos andando en la verdad. Segunda Timoteo capítulo 1, verso 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, el apóstol Pablo. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Verso 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor
que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, Pablo le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras. O sea, esas sanas palabras tienen una forma, tienen una estructura que es la sana doctrina. Entonces nosotros debemos guardar esas sanas palabras, retener esas sanas palabras. Judas el único capítulo, verso 3. Judas, verso 3. Dice el verso 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. ¿Qué significa esto? La palabra fe en la Biblia, lo he explicado en otras ocasiones, debemos verla de acuerdo al contexto porque tiene dos significados. Muchas veces habla de la fe como nuestra creencia en Dios, como nuestra confianza plena en Dios, pero a veces la Escritura habla de la fe como el conjunto de doctrinas que nosotros creemos, nuestra fe. Por eso la confesión se llama confesión de fe, o sea, confesión de nuestras doctrinas, lo que nosotros creemos. Esa es nuestra fe, la fe que confesamos, la fe que creemos. Entonces cuando Judas dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, está diciendo que debemos contender por aquella doctrina fundamental, por aquella sana doctrina, por aquellas doctrinas esenciales de nuestra fe que nos han sido dadas, que son de vida o muerte, o sea, que son cosas por las cuales debemos estar dispuestos a morir si es necesario. En la historia hombres dieron su vida por esto. Y la iglesia hoy día también debe defender estas verdades. La Biblia dice que la iglesia, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, ¿qué es? Columna y baluarte de la verdad. La iglesia es sostén de la verdad. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La iglesia debe confesar, debe declarar cuál es la verdad. Entonces, si no declaramos eso, si no decimos, esta es la verdad de la palabra de Dios, entonces es una iglesia que no sabe lo que cree. No sabe lo que cree. Quisiera ver 1 Corintios capítulo 1 también, para confirmar lo que dije hace un momento, acerca de que una confesión de fe, o sea, el saber qué es lo que nosotros creemos, nos ayuda a mantener la unidad. Y que la base de nuestra unidad es la doctrina. 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Dice, os ruego pues, hermanos, ¿están todos ahí? Todavía siento hojas moverse. Encuentren todos 1 Corintios 1, 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis, ¿qué dice, hermanos? Todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, que haya unidad en todo. Pero la base de esa unidad es la doctrina. Mire otro texto para que veamos eso. 1 de Juan, capítulo 1. Primera epístola de Juan, capítulo 1, verso 3. Primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, dice Juan, acerca del Señor Jesucristo, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, si no hay esta verdad doctrinal, entonces no hay comunión. No hay comunión. Por eso dice 2 de Juan
que si alguno, porque ya habían falsos maestros, ya segunda de Juan, tercera de Juan, perdón, segunda de Juan se escribió más o menos el año 90 y algo después de Cristo. Y ya en ese entonces, cuando quedaba solamente el apóstol Juan vivo, ya habían falsos maestros. Ya habían algunos que decían, no, Jesucristo no vino en carne. Imagínense, habían pasado 60 años de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos ya decían, no, Jesús no vino en carne. Mira que parece bonito, porque el cuerpo es pecaminoso. ¿Cómo Jesús puede haber venido a un cuerpo humano? Él vino como una figura humana, era un ser como fantasmal, decían ellos. Y que parecía humano, pero no era humano, porque eso es pecaminoso, la carne es mala. Suena bonito, ¿cierto? Pero no. ¿Qué dice Juan? Es tajante en eso. Si alguno dice que Jesús no ha venido en carne, este es el engañador y el anticristo. Es anticristo. ¿Por qué? Porque es fundamental para nosotros que Jesucristo haya venido en carne, hermanos. Es fundamental para nuestra fe. ¿Por qué? Porque Cristo vino a vivir la vida que nosotros no vivíamos. Vino en carne y hueso a sufrir el dolor de nuestro castigo, nuestro infierno aquí en la tierra. Nuestro dolor como hombre. Se identificó con nosotros. Vivió la vida perfecta que tú y yo no vivimos para darnos eterna salvación. Todo ese dolor físico que Él sufrió en la cruz fue el dolor que hubiera sentido cualquier ser humano en esa terrible situación. Entonces, si alguno confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, este es el anticristo. Y es más, dice después Juan, si alguno no trae esta doctrina de Cristo, o sea, que no crea algo respecto a Cristo que sea verdadero, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. O sea, si tú tienes comunión con alguien que no trae la doctrina de Cristo, comunión cristiana con alguien que no cree la verdad de la palabra de Dios, entonces tú estás participando de sus malas obras. Estás siendo partícipe de ese pecado, de ese terrible pecado, de desvirtuar la doctrina verdadera, la sana doctrina. La Biblia habla mucho en las cartas pastorales de la sana doctrina. Retener las formas de la sana doctrina. Entonces, hermanos, una confesión de fe, el saber lo que nosotros creemos nos ayuda a distinguir la ortodoxia, la doctrina correcta, de la heterodoxia, de la doctrina que no es correcta. La verdad del error. Saber cuándo se me está diciendo algo que no es correcto. Cuando tú estás educado en la doctrina, cuando tú conoces la verdad, no te pueden engañar. ¿Alguna vez te han hablado de un tema que tú manejas? Y tú dentro de ti tú dices, él no sabe, está hablando de lo que no sabe. Está hablando de lo que no sabe. Entonces cree que sabe, pero no sabe. Entonces cuando tú escuchas, sabes la verdad y escuchas algo que no es la verdad, tú te das cuenta, porque tienes discernimiento. Tienes entrenado ese discernimiento para saber qué es verdad y qué no es verdad. Hermano, la doctrina sí importa. Aunque en muchas iglesias, lamentablemente hoy día, se dice que la doctrina no importa o no es tan importante, la doctrina es vital para la iglesia. Sin una doctrina sana, no hay una iglesia sana. Porque es como si tú dijeras, yo me estoy alimentando de completos, papas fritas, hamburguesas, y estoy súper sano. Toda mi vida me he alimentado de eso y he crecido bien y estoy... No, es imposible. Te vas a enfermar, porque es comida chatarra. Si tú no te alimentas sanamente de la palabra de Dios cada domingo, entonces tú no vas a crecer sanamente, espiritualmente. Es por eso que no crecen sanamente las iglesias, porque no hay sanidad doctrinal. Necesitamos un alimento sano. Y no estoy hablando de iglesias perfectas, porque eso no existe. Va a existir en el cielo. No hay iglesias perfectas. Todos estamos llenos de errores. ¿Por qué? Porque se componen de hombres imperfectos como nosotros. Pero sí, no somos una iglesia perfecta, pero sí debemos tener una doctrina sana. Una sana doctrina. Entonces, hermanos, eso es importante. Nuestra suscripción a la confesión es una suscripción completa o plena. No es que creamos que la confesión es la palabra de Dios, no, es nuestra declaración doctrinal. Es lo que nosotros creemos que resume lo que la palabra de Dios enseña. Es un documento que pertenece a la historia, a la tradición,
que es teológico, que es parte de la Reforma protestante, herencia de la Reforma, por eso somos una iglesia reformada o confesional, y que tiene una herencia puritana, de cierta forma. ¿Por qué? Porque los bautistas venimos de los puritanos, ingleses. Entonces nuestra confesión es bautista. Hay muchas confesiones de fe, usted puede estudiar, hay bastantes. Muchas denominaciones históricas tienen su confesión de fe. Y ojo, hablamos de denominaciones históricas porque en nuestro país sabemos que predomina el pentecostalismo, pero el pentecostalismo no es una denominación histórica, es nueva, nació hace 100 años atrás. O sea, no es algo histórico. Hablamos de denominaciones que son históricas, que son posterior a la Reforma protestante. Entonces, hermanos, somos bautistas porque creemos que el bautismo de creyentes es lo bíblico, que en la Biblia los creyentes creyeron y fueron bautizados. O sea, creo en Cristo, el nuevo pacto, ¿cierto? Opera en mi vida, soy transformado, mi corazón de piedra es cambiado por un corazón de carne, el Espíritu Santo viene a morar en mí, soy parte de la iglesia de Cristo, y entonces ese creyente se une a una iglesia local y es bautizado, ¿cierto? Mostrando la obra de Cristo hecha en su vida. Y también como testimonio de fe en Jesucristo. Entonces creemos en el bautismo de creyentes y no en el bautismo de infantes, como otras confesiones de fe lo señalan, o la Iglesia Católica Romana. Y también somos bautistas porque tenemos un gobierno congregacional. No tenemos un gobierno episcopal donde el que da las órdenes es el arzobispo o el obispo. No, creemos que la iglesia, ¿cierto?, toma las decisiones importantes. La iglesia, me refiero no solamente a la congregación, sino a los pastores junto a la congregación. Eso es lo que creemos que también la Biblia enseña. Entonces, nuestra confesión, si usted lee la confesión de Westminster, que es la confesión de la Iglesia Presbiteriana del 1646, nuestra confesión de fe es muy parecida a la de Westminster y a la confesión de Savoy de las iglesias congregacionalistas. ¿Por qué? Porque los bautistas del siglo XVII no querían inventar algo nuevo. Ellos decían, estamos con ustedes en lo esencial, son nuestros hermanos, a los hermanos presbiterianos, a los hermanos congregacionalistas, a los puritanos. Estamos con ustedes en la doctrina esencial. Solamente modificamos o cambiamos lo que no compartimos, que es el bautismo de infantes y el gobierno de la iglesia. No tenemos un gobierno presbiteriano, no tenemos un gobierno episcopal, tenemos un gobierno congregacional y creemos que los creyentes deben ser bautizados. Somos credo bautistas, así se llaman a los que bautizan creyentes, y a los que bautizan infantes se llaman paidobautistas. Entonces, nuestra confesión, en el capítulo 1, en el párrafo 1, comienza con las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Escritura es la base de lo que nosotros creemos. La Escritura es nuestra regla de fe. Es nuestra regla de fe. Entonces nos vamos a centrar durante varias semanas en la doctrina de las Escrituras, en la palabra de Dios. ¿Qué dice la primera parte de la confesión de fe? Solamente la primera, ahí nos vamos a quedar hoy día. Dice, las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. O sea, este párrafo 1, lo vamos a ver la siguiente semana, nos habla de la necesidad de la revelación, de la necesidad de las Escrituras. ¿De qué son las Santas Escrituras? ¿Qué libros las componen? Nos habla los párrafos siguientes y qué tan necesarias son para nosotros. Si nos preguntáramos nosotros como creyentes, como iglesia, ¿qué tan necesarias son las Escrituras para mí? ¿Qué tan necesarias son las Escrituras para nuestra iglesia? Bueno, la Escritura misma nos señala en nuestra confesión de fe que la Escritura es nuestra única regla de fe, que constituye la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. ¿Por qué? Porque la Escritura es la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Y hoy en estas clases vamos a ver todos los términos de inspiración, revelación,
iluminación, que son necesarios para nosotros entender la revelación. Vamos a ver por qué Dios antiguamente se reveló de algunas formas y hoy se revela a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué han cesado algunas formas de revelación? ¿Y por qué la Escritura es la palabra profética más segura? Entonces, es la palabra inspirada por Dios y es nuestra única regla de fe. O sea, es nuestro estándar. Es lo que nosotros seguimos, creemos y obedecemos. Hermanos, si nosotros preguntamos a todas las iglesias, ¿ustedes creen ser iglesias bíblicas? Todos van a decir, nosotros somos bíblicos. Pero no basta con decir somos bíblicos. Nosotros tenemos que saber qué cree esa iglesia para saber si es una iglesia bíblica o no. ¿Cierto? Debemos saber su doctrina, qué es lo que enseña. Podemos escuchar una predicación, ¿cierto? Ver su declaración doctrinal y saber si realmente es una iglesia bíblica. Porque todos dicen ser bíblicos. Muchas iglesias dicen ser bíblicas, pero obedecen la voz del apóstol. O tiene una mujer en el pastorado. Inmediatamente, si yo veo una mujer predicando en un púlpito, yo digo, esta iglesia no es una iglesia bíblica, porque no enseña eso la palabra de Dios. La palabra de Dios prohíbe que las mujeres prediquen en el culto público. Más bien le da esa responsabilidad a los varones. Entonces, muchos dicen, no, yo soy bíblico, pero las experiencias valen más que la palabra de Dios. No es que yo lo sentí, no es que yo lo oí, no es que yo... Bueno, ¿qué importa? Si eso es lo que tú estás diciendo no va de acuerdo a la palabra de Dios. No importa si lo oíste, si lo sentiste, si lo viste. La palabra de Dios tiene la autoridad. No importa lo que hayas sentido si va en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los medium, hermano, también ven cosas. Los medios también sienten. También hacen presagios. Los magos de Faraón también convirtieron las varas en serpientes. Al igual que Aarón. Pero no por... Hoy día, muchos de los creyentes ingenuos, doctrinalmente, podrían ver a los magos de Faraón convirtiendo las varas en serpientes. Ah, ellos son de Dios. Porque convierte las varas en serpientes. No, hermano. Como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Nuestra conciencia debe estar cautiva a la palabra de Dios. Y todos debemos examinarlo por las Escrituras. ¿Qué dijo Isaías en el capítulo 8? A la ley y al testimonio, hablando de la palabra de Dios, a la ley y al testimonio, si no hicieren conforme a esto, entonces es porque no les ha amanecido. O sea, no han visto la luz. Si no está en la palabra de Dios, hermanos, no es de Dios. Si no es conforme a la palabra de Dios, si no es conforme a las reglas de Dios, entonces no es de Dios. Aunque haga llover oro del cielo. Aunque sea un milagro. La Biblia dice que aún Saúl era entre los profetas. Aún Balaam. ¿Saben quién fue Balaam? Fue un profeta. Profetizó. Y no era cristiano. No era cristiano. ¿Se da cuenta? Que no es por las experiencias, por lo que vemos, por lo que vivimos, sino por lo que la Escritura enseña. Entonces la Biblia es nuestra regla de fe y práctica. La Biblia es nuestro estándar. Un estándar o una regla es un documento que es la máxima autoridad sobre las cosas. Por ejemplo, si tú quieres aprender a usar un artefacto que compraste, la autoridad, ¿cierto? La regla para tú saber usarlo no es tus conocimientos de ese artefacto, porque pueden ser deficientes, pueden ser errados. ¿Qué es lo que tienes que hacer para saber usar ese artefacto? Ir al manual. Está un manual que te dice, que el que diseñó el producto dice cómo debes usarlo. Y si no sigues esa regla, te puedes equivocar, puedes cometer un error. Si tú buscas el significado de una palabra, si tú quieres buscar una palabra, tienes que ir al diccionario. El diccionario es el estándar. El diccionario de la Real Academia Española te va a decir qué significa esa palabra. ¿Por qué? Porque es el estándar, es la regla. Entonces la Escritura para nosotros es nuestra única regla de fe y conducta. Todo lo que tiene que ver con Dios, con la salvación, con el alma, la Biblia es suficiente, es infalible y es nuestra regla, nuestro estándar. Si hay una duda teológica,
si hay una controversia, por ejemplo, como surgió en los primeros siglos de la iglesia, si hay una controversia teológica y las iglesias comienzan a desviarse tras una doctrina nueva que salió, ¿a dónde debemos ir? ¿A quién debemos acudir? ¿Cuál es nuestro estándar? ¿Qué es nuestra regla? La palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? ¿Qué nos enseña las Escrituras? Las sagradas y santas Escrituras. Hermanos, todas las iglesias, como decía, dicen que la Biblia es inspirada por Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, pero no es su estándar. En la práctica no es su estándar. Prefieren las emociones, las visiones, esto que lo otro, y fuera dejamos la palabra de Dios. Segunda Timoteo, capítulo 3. Es por eso que cuando nosotros evangelizamos, hablamos a otros de Cristo, lo que debemos predicar y contar y confesar es la palabra de Dios, es el Evangelio. No sirve de nada que le hables de muchas cosas si no le hablas de la obra de Cristo, porque la Biblia misma dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 1 dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación. Eso es lo que está relatando también la confesión. Está diciendo la Biblia es nuestra única regla de fe, infalible y suficiente en todo lo que tiene que ver con la salvación. No necesitamos algo fuera de la Escritura para hablar de la salvación, para hablar del Evangelio. 1 Timoteo capítulo 3, verso 15 al 17. 2 Timoteo, perdón. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, las Escrituras son las que dan conocimiento, la sabiduría, para lo que tiene que ver con la salvación. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este texto nos habla de la suficiencia de las Escrituras, de la inspiración de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada. La palabra griega que se usa ahí, theoneustos, es para decir que la Escritura fue exhalada por Dios. Dios exhaló las Escrituras, o sea, provienen de Dios. Dios sopló, exhaló las Escrituras. Entonces toda la Escritura proviene de Dios, es inspirada por Dios, es exhalada por Dios. Y es útil, o sea, es suficiente para nosotros, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruir en justicia, a fin, o sea, el propósito final que tiene la palabra de Dios es que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto quiere decir no sin pecado, sino maduro, que alcance la madurez espiritual enteramente preparado para toda buena obra. O sea, lo que nosotros necesitamos, según este texto, para ser instruidos, para ser enseñados, para ser corregidos, para ser instruidos, para ser maduros, ¿qué es? ¿Qué necesitamos? La palabra inspirada de Dios. ¿Nada más? ¿Dice otra cosa? ¿Le añade otra cosa a la palabra de Dios que necesitemos nosotros para crecer, para madurar? No, la palabra simplemente necesitamos para crecer, para ser maduros en Cristo, para ser hombres y mujeres de Dios maduros, preparados para toda buena obra, porque la Biblia es suficiente. No la Biblia más otras cosas, sino la Biblia solamente, la palabra inspirada por Dios. Entonces, hermano, con esto quiero concluir que nosotros debemos valorar la palabra de Dios. La gente no necesita otra cosa fuera de la palabra de Dios para ser salva. Nuestros hijos no necesitan otra cosa fuera de la palabra de Dios para ser salvos. Confía y cree en el poder de la palabra de Dios. No van a ser salvos por una obra de teatro, no van a ser salvos por una película, van a ser salvos por la predicación de la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios.
Es el único medio para producir fe en nosotros. Entonces la palabra de Dios debe ser puesta en alto cada domingo. Cuando la palabra de Dios no sea puesta en alto cada domingo desde el púlpito, entonces tienen que cambiar al predicador. Tienen que cambiarlo. Porque la palabra de Dios debe ser puesta en alto cada domingo en la iglesia, cada día del Señor y cada día en nuestras vidas, cada día en nuestras familias, cada día en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque es la palabra inspirada de Dios. Es lo que nos va a ayudar para crecer en santidad. Es por eso que incentivamos siempre desde el púlpito a tener un plan de lectura de la Biblia. Es por eso que incentivamos siempre a hacer la adoración familiar en casa. Porque la palabra de Dios es lo único que puede transformar a nuestros hijos. Es por eso que incentivamos nosotros a poner atención a la predicación. Porque eso es lo que va a transformar tus vidas. Si el Señor te va a hablar. ¿Quieres que el Señor te hable? Dijo Steve Lawson. Lee la Biblia. ¿Quieres que Dios te hable audiblemente? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta. Y vas a escuchar la voz de Dios. Porque es palabra de Dios. Entonces predicamos a Cristo, predicamos la palabra de Dios. Porque confiamos en el poder de la palabra de Dios para transformar las vidas. No hay nada más poderoso que la palabra para transformar las vidas de las personas. ¿Recuerdan? Les he comentado varias veces del púlpito la historia del rico y Lázaro. Y cómo el padre Abraham, ahí que ejemplifica a Dios, le dice al rico que estaba en el infierno, que estaba siendo atormentado en esa llama, cuando el rico le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro para que vaya donde mis hermanos, ya ambos habían muerto, y les hable del evangelio para que ellos crean. Porque si alguno fuere de entre los muertos, creerán. Y es verdad, muchas personas creen falsamente cuando dicen ver a alguien y que un muerto y que alguien les dijo algo. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo, hermanos? En Gálatas capítulo 1. ¿Recuerdan? Gálatas capítulo 1, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Por favor, recuérdenmelo. Si aún viene un ángel del cielo y os anunciara un evangelio diferente, sea maldito. O sea, si aún tú ves un ángel descender, quedarías impresionado y quizás harías todo lo que dice el ángel. Pero si el ángel te dice algo que Dios no mandó, entonces él sea maldito. No creas. Entonces cuando Lázaro le dice el rico le dice al padre Abraham, envía a Lázaro para que les predique a mis hermanos, Abraham, que representa a Dios ahí, les dice: no, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Moisés y los profetas se está refiriendo a la palabra de Dios, al Antiguo Testamento. La ley, Moisés y los profetas. Así era la división del Antiguo Testamento. Óiganla. La palabra de Dios tiene, le está diciendo, óiganla. Porque si no creen a Moisés y a los profetas, si no creen a la palabra de Dios, no creerán ni aunque alguno venga de entre los muertos. Hermanos, si alguien no se convierte con la palabra de Dios predicada, no busques otras formas de convertir a esa persona. Porque lo único que puede transformarla es la palabra de Dios. ¿Saben lo que hacen las iglesias hoy día? Ponen al lado la palabra de Dios y dicen a la gente: mira, te voy a dar esto, Coca-Cola, papas fritas, te voy a hacer una actividad, un culto más llamativo para los jóvenes, y vas a entrar y se van a llenar y van a estar contentos aquí. ¿Pero qué están haciendo? Dejar de lado lo único que puede transformar esas vidas y dándole a esa gente lo que quieren recibir. O sea, llenando las iglesias de cabras y no de ovejas. Porque las ovejas oyen su voz, ¿recuerdan? Oyen la palabra de Dios y le siguen. No tienes que inventar nuevos métodos, no tienes que inventar nuevas formas. La palabra de Dios es suficiente. Si no creen a la palabra de Dios, no creerán a nada, ni aunque alguno venga de entre los muertos. Porque la palabra de Dios solamente es suficiente para la salvación. Hermanos, nuestra iglesia
debe poner en alto siempre las Escrituras, las sagradas Escrituras, la palabra de Dios, porque es la revelación final y completa. No necesitamos revelaciones extrabíblicas. Necesitamos la palabra de Dios. Las Escrituras son suficientes, son seguras e infalibles. ¿Qué quiere decir infalibles? Que no fallan en su propósito. Son inerrantes. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia no contiene errores. Le he contado la historia que una vez un compañero de trabajo, yo estaba leyendo la Biblia en el trabajo, en hora de colación, y para lucirse, porque era anti-Dios, odiaba a Dios, y estaban mis compañeros ahí, mis compañeros me hacían preguntas bíblicas de repente, y él me dice, así con mucha seguridad, yo te voy a mostrar que la Biblia tiene errores. Yo estaba así, yo dije, ¿en serio? Por favor, muéstrame dónde, porque yo la he leído varias veces y aún no encuentro un error. Muéstrame dónde está ese error. Y cuando vio esa seguridad en mí, se puso nervioso, porque no estaba seguro de lo que estaba diciendo. Y comenzó a buscar y tratar de buscar un pasaje en Génesis, de mostrarme algún error. Yo le dije, eso no es un error, tú estás equivocado. Tú estás equivocado, porque la Biblia no contiene error, aquí está explicando tal cosa, le dije yo. Y se juntaron mis compañeros de trabajo así alrededor a escuchar. Yo con mayor seguridad, porque quería que ellos confiaran en la palabra de Dios, le expliqué lo que las Escrituras decían al respecto. Y no tuvo respuesta. Hermano, mucha gente repite lo que escucha. Nunca ha leído la Biblia. No sabe qué contiene la Biblia. No tengas temor de defender la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios. Tú y yo la hemos leído más que ellos. Ellos creen saber porque leen un versículo y lo interpretan a su forma. Pero la Biblia no contiene errores. La he leído por años. Llevo 20 años leyendo este libro. Hay personas que la han leído mucho más que yo y cada día se enamoran más de Dios, aman más a Dios a través de este libro. Y son más quebrantados a través de este precioso y tremendo libro. Cuando yo leo, hermanos, Isaías 53 y veo a Cristo ahí pagando el precio por mis pecados, y después veo la historia, Isaías 53 se escribió 700 años antes que Cristo muriera en la cruz, y pareciera que Isaías estaba enfrente de la cruz. ¿Cómo no voy a creer a este libro sobrenatural y maravilloso? ¿Cómo no creer a la palabra de Dios? Es la palabra de Dios. Y nadie puede decirme lo contrario. Entonces pongamos la palabra de Dios en alto, hermanos. Y nuestra confesión de fe pone la palabra de Dios en alto. La doctrina de la palabra de Dios. Porque la Biblia también está siendo atacada hoy día. Entonces la Escritura es la palabra de Dios infalible, inerrante, segura y suficiente y autoritativa para nosotros. Vamos a aplicar todos esos términos más adelante. Oremos. Amado Dios, damos gracias por tu preciosa y bendita palabra. Gracias, Señor, porque ella es tu palabra, Señor. Su santa palabra, inspirada, inerrante, infalible y suficiente. Gracias, Señor, porque ella nos permite crecer espiritualmente, crecer para la salvación que es en Cristo Jesús. Gracias porque a través de ella tú nos hablaste un día y nos llamaste, Señor, a ser parte de tu pueblo. Oímos la voz de tu palabra, Señor, y te seguimos. Gracias porque un día nos llamaste. Gracias porque nos escogiste antes de la fundación del mundo. Te alabamos, Dios. Bendecimos y agradecemos todo lo que tú nos das y todo lo que nos permites conocer de ti, Señor, a través de tu palabra. Te alabamos por ello en el nombre de Jesús. Amén.